Pues sí. Bueno, entonces estábamos haciendo el modelo a escala del sistema solar. Les decía que si la Tierra es del tamaño de un puño, Venus también es del tamaño de un puño. Y estos planetas más pequeñitos como Mercurio, Plutón, como del tamaño de un Mable, Mercurio, y un poquito más pequeño Plutón, casi no se mira. En el caso de Júpiter y Saturno son parecidos en tamaño, es más grande Júpiter, el más grande de todos es Júpiter, pero Júpiter andaría como del tamaño de esas pelotas de playa, ¿las han visto? Así más o menos es el tamaño de Júpiter, y un poquito más pequeño Saturno. Y el Sol, para esa escala de la que yo les estoy hablando, el Sol andaría como de 5 metros de diámetro. O sea, 5 metros de diámetro es como del tamaño más grande que los dormitorios estándar que nosotros tenemos. No cabe, digamos, en un dormitorio de esos estándar de 3x3. 5 metros de diámetro es un globo bien grande. Bueno, nosotros distinguimos en el sistema solar los planetas que son internos y los externos. Internos porque decimos los que están antes están en una órbita interior a la Tierra. Y los externos son los que están fuera de la órbita de la Tierra. Entonces, por ejemplo, hay grandes diferencias. Los que están fuera, la mayoría son más grandes. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Urano y Neptuno son como del tamaño de esas pelotas de plástico, de esas que venden en bolsas, en las pulperías, de esas con que juegan fútbol, pero son de plástico. Así de ese tamaño serían Júpiter, Urano y Neptuno. Los planetas internos son los que están, por ejemplo, Mercurio y Venus están más cercanos al Sol, están en órbitas interiores a la órbita de la Tierra, pero Marte está fuera de la órbita de la Tierra, está del lado contrario al Sol. Júpiter, Saturno y todos los demás están también fuera de la órbita de la Tierra. Si quisiéramos clasificarlos por su composición, miraríamos que desde Marte, Venus, la Tierra y Mercurio son más densos. Tienen esa composición así como la Tierra, que nosotros podemos caminar en ella. Bueno, en el caso de Venus, nosotros podríamos caminar en Venus. El problema es que Venus, la atmósfera es bien densa, entonces no se puede respirar esa atmósfera. Entonces inmediatamente nos sentiríamos como aplastados en la superficie de la Tierra, del suelo de Venus. Hay diferencias con los otros porque los otros son más grandes y tienen una composición más parecida como a las estrellas. De hecho, en algunos libros se les llama a los planetas estos grandes como Júpiter, se les llama estrellas marrones, porque es como una especie de estrellas que no se lograron formar por condiciones de temperatura, de tamaño, de presión interior. Entonces, por eso se les llama estrellas marrones o estrellas fallidas, también se les llama, porque como que quisieron ser estrellas, pero no lograron tener las condiciones. Si se fijan, aquí la zona donde está la Tierra es la tercera órbita. Pareciera cuando la vemos aquí junto con todos los planetas, pues que no tiene nada especial. Realmente esa zona donde está la Tierra se le llama la zona habitable, porque es justo donde están todas las condiciones para que nosotros podamos vivir. Si nosotros estuviéramos un poquito más cerca, entonces no soportaríamos la calor, la temperatura del sol. Y si estuviéramos un poquito más alejados, no aguantaríamos el frío. Entonces estamos justo en la zona habitable, en la zona donde las fuerzas son tan especiales que mantienen al agua en la superficie de la Tierra. Si estuviera en otro lugar, a lo mejor no es capaz la Tierra de mantener el agua, o sea que
una de las cosas más importantes para la vida, el agua, el oxígeno. Entonces el oxígeno que nosotros tenemos en esa zona habitable, lo que respiramos es algo saludable. Pero si ya estuviéramos en Venus, por ejemplo, que está un poquito más cerca del Sol, es una atmósfera que no se puede respirar. Entonces esa zona donde está la Tierra, pues es una zona privilegiada, digamos, para nosotros, porque es justo el lugar donde tiene que estar para que existan condiciones de vida. Todavía no se ha encontrado un objeto que tenga todas las características que la Tierra tiene. Se supone que hay algunas estrellas lejanas en donde se han encontrado planetas alrededor, pero el problema es que si fuera un planeta del tamaño de la Tierra, no sería posible darnos cuenta desde acá que existe un planeta del tamaño de la Tierra. Lo más, nosotros podemos saber de planetas como Júpiter, por ejemplo, que es lo suficientemente grande como para que podamos tener idea que está orbitando un planeta alrededor de otra estrella. Vamos a ver aquí para que tenga, aquí esta es otra imagen en donde se muestra el modelo a escala del sistema solar, que era lo que yo les mencionaba. Miren, el sistema solar es básicamente Sol. Miren, todos los demás son como juguetitos comparados con el Sol. Más del 99% del sistema solar se lo lleva el Sol. Los demás son chiquitos comparados con él. Y aquí podemos ver los planetas internos. Aquí todavía está clasificado Plutón en esa categoría, miren. Y ahora sabemos que Plutón ya no forma parte de ese grupo. Aquí Plutón ya está en otra categoría. Pero aquí podemos ver los planetas internos, que son Mercurio y Venus, y los externos, que son todos los demás. Plutón ya no está en la categoría, ¿verdad? Ya no está en la categoría en que están ellos. O sea, sigue siendo un planeta, pero lo reclasificaron como un planeta enano. Ok. Sí. Bueno, aquí podemos ver las masas, miren, de los planetas interiores. Fíjense que Venus y la Tierra son muy parecidos en tamaño, en diámetro. Se les llama los hermanos como planetas gemelos, pero en condiciones para vida es totalmente diferente. O sea, si nosotros tuviéramos una lluvia en Venus, el líquido que caería es como el líquido que tienen las baterías, eso es ácido sulfúrico. O sea, no se puede estar en Venus, son muy diferentes en cuanto a condiciones para que haya vida. Aquí podemos ver a Mercurio, que su tamaño lo delata, miren, tiene una masa bien pequeñita, y Marte también. Marte tiene el tamaño como de la mitad de la Tierra, en tamaño, ¿verdad? En diámetro, por ejemplo, el diámetro de Marte es de unos 3.000, un poquito más de 3.000 kilómetros, y el radio de la Tierra es de unos 6.000 kilómetros. Entonces, tiene un tamaño así como casi la mitad. Y aquí están los otros, son los mismos, pero lo que se compara es densidad. Entonces, en densidad andan bien parecidos. Esto está tapando acá. Miren, no hay mucha diferencia en densidad. Miren. Ajá. ¿Y cómo son las condiciones para vivir en Marte? En Marte ha sido uno de los más visitados desde la antigüedad. Por ejemplo, en los años 70 Marte fue visitado por las misiones espaciales que se llamaron los vikingos, porque llamaba bastante la atención que habían unos como zanjos en Marte. Entonces la gente pensaba que por esos zanjos podía correr agua, pero los vikingos no encontraron nada. Se supone que tiene agua, pero en forma de congelada. Yo me una pregunta que tal vez ahora no me lo puedo responder. Ajá. El Sol,
en el pasado era más brillante o como menos brillante, porque como que evoluciona en el tiempo, como que se va haciendo más luminoso, después como que las estrellas mueren. Entonces, yo me he preguntado si será que en el pasado el Sol tenía tanta energía y emitía tanto calor que hizo posible que Marte en aquel tiempo hubiera tenido condiciones de vida y que más bien en la Tierra no hubiera habido condiciones de vida. Pero no sé cómo ha evolucionado o cómo evoluciona la cantidad de energía o de calor que tiene el Sol en el tiempo, en el pasado versus en el futuro. Digamos que estaríamos hablando de unos casi 5.000 millones de años, que es cuando el Sol nace. Se supone que nace como de una forma como más grande, digamos, pero va evolucionando y se va convirtiendo en estrella de a poco hasta llegar a convertirse en la estrella que ahora es. O sea, va disminuyendo de tamaño. Sí. O sea, que Marte en el pasado pudo haber tenido, hablando de millones de años para atrás, podría haber estado entonces en una zona habitable. Fíjate que en tamaño no le podría asegurar si cambia mucho. Lo que sí va es adquiriendo mayor temperatura, porque empieza con una temperatura menor, pues estaríamos hablando de unos 3.000 grados Kelvin cuando empieza a hacer cuando empieza a asomar, digamos, y pasado un tiempo aumenta la temperatura. En tamaño tal vez disminuye un poco porque como está rotando y se supone que cuando están empezando rotan de manera más rápida por su afán de convertirse en estrella, entonces empiezan como una lucha entre dos fuerzas importantes que son la presión y la gravedad. Entonces sí pierde tamaño porque por un lado cuando la gravedad está todavía ganando es como que la estrella está más, cuando la presión todavía está ganando, la estrella está como más grandecita, pero a medida que va ganando la otra fuerza, que es la gravedad, es como que trata de hacer la estrella como un poco más esférica, más con forma. Algo así es lo que pasa. Sí, una de las teorías que hay es que posiblemente Marte pudo haber tenido condiciones de vida, o que Venus, por ejemplo, puede tener condiciones de vida en un futuro. Pero todo está así a nivel de hipótesis. Y luego Marte, que ha sido uno de los más visitados, como les decía, Vikingo no encontró nada, pero sí se han caído meteoritos que ya se demostró que son de Marte y que traen una especie de como bacterias o microorganismos que son una señal de vida. Y aquí pueden ver ustedes el radio de los planetas, miren. Júpiter y Saturno andan bien cerca en radio. Estos son radios terrestres, entonces estaríamos hablando que si el radio de la Tierra es 1, Venus tiene un radio parecido. Miren que son estos dos. Y Marte anda por la mitad. Y un poquito más pequeño Mercurio. Miren que Urano y Neptuno tienen un tamaño parecido. Y Plutón apenas sale ahí. Esta es una presentación que todavía tiene a Plutón ahí en esa categoría, pero que ya sabemos que no es ya Plutón ya no está ahí en esa categoría. Y luego la inclinación de los ejes. Esto es un tema interesante porque si se fijan la Tierra está inclinada 23 grados con respecto al plano en que el Sol orbita o se traslada. La Tierra anda inclinada, por eso es que nosotros tenemos ese movimiento del Sol que lo observamos en el Sol, que por un lado el Sol alumbra a esta parte del norte, pero hay un momento en que alumbra lo más al sur. Y eso también puede observarse en Marte. Miren que tienen bien parecida la inclinación. Mercurio, en cambio, anda como bien vertical con respecto al Sol. Miren.
Saturno anda parecido a la Tierra también. Miren. Y todos, casi todos, andan orbitando o rotando en la misma dirección. Casi todos. Ya les voy a decir. Ajá. ¿Sí? ¿Cambiaría algo en los movimientos de la Tierra, como vemos el Sol, si tendría la Tierra tuviera una inclinación diferente? Sí, si tuviera una inclinación diferente. Imagínense que estuviera como Mercurio, con el eje bien vertical. ¿Qué es lo que pasaría? Que solo estaría alumbrando siempre a los que viven en el Ecuador, como que ese evento del que yo les hablaba, el equinoccio, sería como siempre, no cambiaría. Nosotros observamos que el sol va hacia el norte, luego que regresa y así está durante el año. Pero si estuviera como bien vertical con respecto al plano de rotación del sol, como así como Mercurio, miren, sería diferente. Porque lo que hace que nosotros vemos es esto, que algunas veces cuando la Tierra anda inclinada de así como está, anda alumbrando el sol más acá, que se mira como más brillante, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y luego cuando va del otro lado, va rotando del otro lado, ya se alumbra al otro lado, el hemisferio sur. Fíjense en el caso de Venus, por ejemplo, miren cómo está el eje de rotación de Venus. Todos están en esta dirección, pero Venus está como contrario. No se sabe qué le pasó a Venus, pero él está rotando como de manera diferente. O sea, Venus está rotando como con su eje cambiado. En algunos como al revés. Pero la traslación sí es la misma. Sí, la traslación es la misma, pero está rotando de manera diferente. No está claro qué fue lo que pasó con Venus, a lo mejor un impacto lo dejó rotando de esa manera. La otra cosa es que los días en Venus, un día en Venus es más largo que un año en Venus. ¿Qué significa eso? Que está rotando más despacio comparado con su movimiento de traslación. O sea, que se traslada más rápido que lo que rota. Y lo mismo sucede. Ajá. ¿Rota más lento? Sí, rota más lento. Los días son más largos. Un día es más largo que un año. Porque se acuerdan que el día es lo que se tarda, por ejemplo, la Tierra en hacer una rotación completa. Y el año es lo que se tarda la Tierra en trasladarse. Y fíjense Urano, miren cómo está el eje, está en esta misma dirección, pero está rotando como acostado, miren. Se fijan que está el eje como cerca de 90 grados, 98 grados exactamente. Después los demás, sí, bueno, Plutón, ya ni hablamos del, ¿verdad? Porque Plutón, ¿para qué? Pero bueno, miren el eje de Plutón, cómo está también. Aquí son los que tienen rotación diferente. Pero los demás andan bien parecidos. Aquí podemos ver algunas características. Ahí ve altamente craterizado Mercurio, porque Mercurio está muy cerca del Sol, entonces al estar muy cerca, eso hace que él no tenga atmósfera, si tiene tal vez un poquito. Luego también que Mercurio tiene condiciones extremas, por ejemplo, en el lado donde le da el Sol está súper caliente, pero el otro lado donde está la sombra, digamos, está súper helado. Es decir, un día en Mercurio es un infierno, pero una noche se congela, pues son condiciones bien extremas. Entonces, para que tengan idea ustedes, Mercurio difícilmente se puede vivir en Mercurio. Y luego que como no tiene atmósfera que le proteja, tiene demasiados cráteres. Miren, ahí tiene un montón de cráteres.
Incluso dice que la luna de Júpiter, Ganímedes y Titán, que son las más grandes del sistema solar, son más grandes que Mercurio. Ahí están, ve algunos cráteres importantes. El cráter Caloris es uno de los más mencionados. El cráter Caloris, en la superficie de Mercurio. Ahí está también para ver cómo es que se forman los cráteres. Y sí, creo que se parece bastante como a la superficie de la Luna. La Luna también es así. Y ahí está Venus, miren. Como les decía, Venus tiene una atmósfera tan densa que no permite ver su superficie a simple vista. Ahora se sabe que Venus tiene cráteres, que tiene montañas, a pesar de tener una atmósfera bien densa, pero porque algunas misiones han llevado sondas, es decir, han orbitado al planeta y han logrado tirar una sonda que mire la superficie de Venus, que pueda mapear la superficie de Venus. Entonces, a pesar de que desde a simple vista nosotros miramos a Venus como bien brillante, porque refleja bastante la luz del sol por esa atmósfera tan densa que tiene, entonces es lógico esperar que no tenga cráteres o que no, porque si con esa atmósfera que le protege, no debería tener cráteres, pero sí tiene, siempre tiene, ¿verdad? Tiene algunos volcanes. Aquí creo que hay un ejemplo, aquí por ejemplo, algunos volcanes en la superficie o cráteres en la superficie de Venus, miren. Algo que es importante también es que Mercurio y Venus no tienen lunas. La Tierra tiene una luna, Marte tiene 2 lunas. Esas 2 lunas se llaman Phobos y Deimos. Phobos y Deimos son nombres que están relacionados con pánico, miedo. Entonces son 2 lunas en Marte. Pero entonces aquí están, miren los volcanes en la superficie de Venus. ¿Por qué están relacionados con miedo los nombres de ellas? Es que creo que porque se lucían como mundos oscuros, entonces le dieron esos nombres así. Ya los nombres de los objetos, ya dependiendo de quién los descubra, ellos deciden qué nombre ponerles. Les dan libertad, ¿verdad?, de qué nombre ponerle a los objetos de alguien que los descubre. Y aquí está la Tierra. Similar como cuando hay tormentas, ¿verdad? Que no descubre tiene el nombre de la tormenta. Sí, creo que las tormentas más bien ya tienen nombres así como empiezan con A, ¿verdad? A, B y así van. Creo que van con orden alfabético, pero no sé cómo hace, las tormentas no sé cómo hacen para decidir los nombres. Eso sí no sé. Bueno, ahí está la Tierra. Con mucha agua tiene, miren. Y algo importante es que hay agua en los 3 estados, ¿verdad? Que contrario a los otros objetos que casi no se encuentra agua líquida. Y luego que es una agua que es agradable al gusto, ¿va? No es un agua, es un agua que se puede tomar. Hasta ahora el único objeto que se sabe que tiene vida. Deben haber otros, pero nosotros no nos hemos enterado. Ahí hay un cráter importante de un meteoro. Miren qué edad la que tiene, 49.000 años. El cráter Barringer. Y es enorme, 1.186 kilómetros. Y aquí hay otro, un poco más pequeño. Hay cualquier cantidad de cráteres en la Tierra, no tantos como los tiene Mercurio, porque la Tierra pues tiene atmósfera, entonces la atmósfera lo que hace es que cuando un objeto viene a caer a la Tierra, la atmósfera lo encuentra primero y como que lo parte, no cae entero, lo parte porque hay una diferencia de temperatura por ahí y hace que se quiebre en pedazos.
pero siempre hay cráteres. ¿Puede mencionar hace cuánto fue el volcán? Sí, es que como ya se hacen estudios, hay toda una especialidad para saber la edad de los, no sé cuál es esa especialidad que hace que calculan la edad que tienen. Me imagino con muestras de carbono, esa parte ya son otras personas especialistas. Pero miren, y luego aquí un mapeo que de seguro ya ha cambiado porque esto ya lleva un tiempito, esta imagen de los cráteres que hay en el mundo. Honduras está pequeñito que no le han puesto ni un cráter ahí, pero saben que en Olancho hay una laguna que no me acuerdo cómo se llama, algo así, que se supone que es un cráter. No me acuerdo cómo se llama esa laguna en Olancho, que se supone que es un cráter. Y ya han caído meteoritos, yo les contaba la vez pasada, el que cayó en Comayagua. Y en el año 91 cayó uno en Santa Bárbara, pero no lo lograron encontrar. Pero sí la gente escuchó el estruendo y era enorme, pero no lo encontraron. Por la zona boscosa de ahí, que la gente que lo fue a buscar no lo encontraron. Ahí están los volcanes, algunos volcanes famosos. En Nicaragua hay bastantes volcanes. Aquí en Honduras dicen que Amapala, algo así, fue volcán, había un volcán ahí, pero ya no está activo. De todas maneras, los volcanes son una evidencia de que la Tierra está geológicamente viva. Cuando un cuerpo ya no está geológicamente vivo, ya no tiene nada en erupción, entonces no es posible vivir ahí, porque la Tierra devuelve una serie de elementos químicos necesarios para que nosotros los podamos respirar. Ahí está lo que alguien decía que todavía no está tan claro si es cierto esto, pero ahí la Luna visitada en el año 69. Y miren como la Luna es bien pequeña, entonces la diferencia en peso que alguien tiene, un astronauta para poderse mantener necesita un traje bien pesado. Esta imagen famosa que sin duda ya la han visto ustedes. Miren, no posee atmósfera la Luna. Algunas montañas. Formaciones geológicas. Sería interesante viajar a la Luna, ¿verdad? ¿A ustedes les gustaría? Sin duda. Mejor no. Es muy complicado, ¿no? Sí, no, eso es un poco traumático, ¿verdad? Pero ya se están haciendo. Yo pienso que las personas que salen del planeta son muy valientes porque... Sí, ya dejar todo el testamento hecho, ¿ah? Muy oscuro, No sé si ustedes recuerdan creo que el Apolo 11, no recuerdo, el Challenger, el famoso Challenger, donde murieron todos los tripulantes. Creo que eso fue que se desintegró, ¿verdad? Sí. Llegar a la atmósfera, ¿verdad? Sí, es interesante ver cuando una misión de exploración espacial es lanzada, porque es todo un trabajo de años para poder armar esa misión, y luego ver que despega, la gente se queda con una cara como de cera, así, chocando los dedos para que aquella misión vuele y no se regrese, porque cuando se regresan es una decepción enorme, hasta para los que no participamos directamente, es una decepción enorme porque tantas expectativas que hay y todo. Y cuando... Incluso, creo que ahorita la cuarentena creo que iba a despegar uno, sí, pero no pudieron por razones del clima y no se quisieron arriesgar más. Sí, y todo el mundo estaba a la expectativa y todo. No, es realmente bien interesante.
A propósito, si ustedes se han dado cuenta de un cometa que se va a observar ahí en no tan buenas condiciones, pero se va a observar. No, ¿verdad que no se han dado cuenta? Hay uno que va a ser visible ahorita en julio, pero no son tan buenas las condiciones, pero habría que estar pendiente. Creo que la mejor fecha para observarlo va a ser entre el 22 de julio, porque fue descubierto en marzo. Entonces, desde esa fecha, no sé si ya había pasado lo más cerca del Sol, pero en ese tiempo no sé, ahorita todavía no se puede observar porque está en conjunción con el Sol, es decir, que está en la misma dirección. Pero ya como para el 22 ya va a estar alejado del Sol y se va a poder ver en la zona noreste, entre el norte y el este. Ahí vamos a ver, voy a buscarle efemérides para mandárselos para ver si lo pueden ver. Para ver el observatorio astronómico. A simple vista lo van a poder ver. ¿Se acuerdan que les expliqué que nosotros tenemos capacidad de ver las estrellas de magnitud, los objetos brillantes que tienen magnitud 6, ¿verdad? Eso es lo más que podemos ver, magnitud 6. Pero parece que este cometa, no recuerdo si va a estar de magnitud 3, 4. O sea, no va a estar tan débil, vamos a poder verlo. Creo que de 3 a 4 es la magnitud que va a tener. Pero ha estado como más brillante, solo que estaba como en la misma dirección en la que el Sol está. Lo interesante de este cometa es que, bueno, yo por lo menos esperaba que al pasar cerca del Sol, generalmente se desintegran, pero él sobrevivió pasar cerca del Sol y eso es interesante, ¿va? Sobrevivió ese viaje cerca del Sol y entonces vamos a poder verlo. Y luego que ese cometa son miles de años para que vuelva a pasar, entonces esta es la última vez que lo vamos a ver. Entonces hay que estar pendientes a ver. Ahí está Marte. ¿Se acuerdan que les dije que Marte tiene en su superficie como zanjos aquí? Donde los vikingos esperaban encontrar agua, pero no, ¿verdad? No encontraron nada. Y sí tiene casquetes polares. Y algo muy interesante de Marte es que tiene la montaña más grande del sistema solar. O sea, a pesar de ser pequeñito, tiene la montaña más grande. Obviamente esto tiene relación porque al ser pequeñito es como que no tiene capacidad de frenar el crecimiento de esa montaña. Y entonces se llama el Monte Olympus y es el más grande, o sea, es más grande que cualquier montaña en el sistema solar. Ahí se pueden ver los casquetes, miren, polares, que están así congelados. Y luego después de Marte están los asteroides, que también se les llama planetas menores. Ahí están, y fíjense que algunos tienen lunas, ¿ves? Miren este. Aquí tiene una luna. Este asteroide se llama Ida. Y la luna que le está orbitando se llama Dáctil. Son planetas menores o asteroides. Ahí está, la lunita. Es un dibujo artístico. Y aquí está el protector, digamos, de nosotros. Protector porque como es tan grande, la fuerza gravitacional que ejerce es grande. Entonces, cualquier objeto que viniera a caer a la Tierra, generalmente se impacta lo absorbe Júpiter, por ser el tan masivo. Entonces, por ejemplo, el Shoemaker-Levy, en el año, creo que 91, era un cometa que se miraba venir hacia la Tierra, pero que se fue a impactar en Júpiter. Claro, y Júpiter, como es gaseoso,
no le deja mayor señal, ¿verdad? No le deja cráter, solo le deja unas manchitas por unos días y ya. Y este es un detalle importante en la superficie de Júpiter que se llama la Gran Mancha Roja, porque ya tiene más de 3 siglos de estar ahí, no se mira que se quiera quitar. Y es enorme, va. Ahí está, miren la mancha roja. Ahí están las lunas que observó Galileo, que por cierto así se llaman, las lunas galileanas. Las lunas galileanas, aquí está Ganímedes, que es la más grande del sistema solar. Aquí está, esta debe ser Calisto, que es otra más grande. Europa se hace interesante porque se supone que tiene condiciones bien parecidas a la Tierra. Tiene agua por debajo de su superficie y se parece a una etapa temprana de la Tierra. Entonces pueden haber condiciones de vida allí. Y esta debe ser Io. Io, que es una luna que tiene volcanes en erupción. Un montón de volcanes en erupción al mismo tiempo. Ahí está Io, miren. Nueve volcanes en erupción se mira que tiene en esa imagen, según lo que dice ahí. Europa, miren. Casi no tiene cráteres porque está congeladita. Miren el diámetro, es parecido al diámetro de la luna de nosotros. No, perdón, es más pequeña porque este es más o menos el radio de la luna de nosotros. Aquí está Ganímedes, miren. 5000 de diámetro. Ese es la más grande. Calisto anda cerca, miren, es grande. Y luego está el planeta. Este planeta Saturno, tanto Júpiter como Saturno, ustedes los pueden ver con telescopio. Un telescopio no tiene que ser tan grande, de esos baratitos que venden incluso con binoculares se puede ver Saturno. Saturno se vuelve interesante por los anillos ahí, ¿ver? Que se pueden ver también con telescopio. Aunque los otros también tienen, por ejemplo, Júpiter, Urano, Neptuno tienen anillos. Pero lo que pasa es que los anillos de Saturno se mantienen como más llenos de materia. Rocas, basurita, hielo, y siempre están ahí, entonces son impresionantes. Aunque los otros tienen, ¿verdad? Ahí está una luna de Saturno que se llama Titán. Y esta es la sonda que se llama Huygens. Huygens sí va en la misión de exploración espacial Cassini. Y entonces Huygens es una sonda que se lanza a la superficie de Saturno, miren. Y que las sondas tienen esa ventaja que pueden caer a la superficie, traspasan todos esos gases y llegan bien cerca. Y Huygens, pudo tomar imagen de las lunas de Saturno. Miren, ahí está Cassini. El objetivo más importante era visitar los anillos de Saturno, de la misión Cassini, y que llevaba la sonda para ver las lunas de Saturno. Aquí está Urano de color verdoso azul. Se supone que Urano y Neptuno tienen metano en su superficie, que es el responsable de esos colorcitos así. Y aquí está una luna de
de Urano que se llama Titania. Y Neptuno, que tiene tamaños bien parecidos. Con respecto al número de lunas, 18 lunas dice aquí. Bueno, esas son las que oficialmente se tienen, qué sé yo, enumeradas, pero cualquier cantidad de objetos andan orbitando alrededor de estos planetas. Por ejemplo, Júpiter ya tiene más de 70 que se le han organizado de alguna manera. Ahí se pueden ver los anillos de Neptuno. No son tan impresionantes como los de Saturno, pero siempre tienen anillos. Vaya, ya me dio a tos que les da. Voy a tener que repetirme esa prueba. Bueno, aquí está Tritón, miren. Esta es otra luna. Ellos tienen más lunas, pero esta es como la más grande. ¿Ve? Tritón es de Neptuno. Titania es de Urano. De Saturno creo que mencionamos a Titán. Y de Júpiter mencionamos 4. Io, Calisto, Ganímedes y Europa. Aunque tiene más, ¿verdad? Son un montón. Pero esas son las que más se mencionan. Porque son como las más grandes. Ahí está Plutón. Que lo iba a borrar de aquí para que no apareciera, pero lo que pasa es que ya vienen los otros planetas, entonces por eso lo dejé ahí. Aquí está Plutón acompañado de Charon en inglés, pero en español es Caronte, que es una luna de Plutón. Aquí está. No coloqué los otros objetos. Se me quedaron en la otra presentación. Sí, aquí está. Aquí están. Bueno. Estábamos aquí los cometas, que son rocas que están orbitando bien largo del Sol. Hay un cinturón muy cercano, más o menos a la misma distancia a la que se encuentra Neptuno, que se llama el cinturón de Kuiper, donde hay cometas. Ellos algunas veces se acercan al Sol y por lo tanto al acercarse al Sol vemos su cola brillar. O sea, es como materia que se derrite y nosotros vemos como una cola. Contraria, por supuesto, a la luz del Sol. Algunos tienen sus periodos ya bien calculados, por ejemplo el cometa Halley, que creo que fue el año 86 que pasó. Y se espera más o menos en el 2076 que vuelva a pasar el cometa Halley. Pero han habido otros que se han podido observar. Halley-Bopp, el Shoemaker-Levy, que no lo pudimos ver porque se desintegró. Y ahí, ¿verdad? Hay muchos famosos cometas. Y luego que ustedes van a tener la posibilidad de observar. ¿Por qué los cometas se miran cola? Por eso, porque como fíjese acá, bien, aquí por ejemplo este cometa, aquí tiene digamos la cabeza que está como una roca congelada. Entonces, aquí digamos que está el Sol de este lado, entonces la cola, la cabeza se derrite porque está congelada y tira materia de esta forma. Es como que se le derrite por la calor y entonces se mira de esa forma la cola. Que será lo que les decía de creo que Neowise, el cometa que se va a observar, que ya se va a observar, que logró pasar alrededor del Sol. Sin duda se le vio este tipo de evento, este tipo de cola, pero logró salir, pues, y algunos que se queman ahí nomás, o que el Sol con su fuerza gravitatoria los absorbe y se quedan ahí en el Sol. Pero este que ustedes van a ver, logró pasar cerca del Sol y no se desintegró totalmente ni se quedó atrapado por la fuerza gravitatoria del Sol. Entonces aquí los van perdiendo masa a medida que van avanzando en el mundo. Sí,
Y de hecho, por ejemplo, cuando ustedes escuchan hablar de estrellas fugaces, es porque ahí, en esa zona donde sucede la lluvia de meteoros, porque así es como se llama ese evento, lluvia de meteoros. Entonces esas lluvias de meteoros ya están medidas, ya se sabe dónde se van a observar en diferentes épocas del año. Por ejemplo, están las leónidas, las cuadrantías, las gemínidas, son lluvias de estrellas. Entonces reciben el nombre dependiendo de la dirección en la que se miran. Por ejemplo, unas están en la dirección en que está Leo, se llaman leónidas. Pero eso ¿qué es lo que pasa? Lo que está sucediendo es lo siguiente. La Tierra pasa por una zona donde ha pasado un cometa, o sea, donde está la órbita imaginaria del cometa, de un cometa. Y entonces, ¿qué? Ese cometa ha dejado sucia la órbita y ha dejado piedrecitas ahí, o sea, se ha ido desintegrando en la medida que va pasando, va dejando materia. Y entonces cuando la Tierra pasa por esa zona, entonces vemos las lucecitas brillar. Algunos meteoros, vemos algunos, la Tierra los atrapa y logran caer a la Tierra en forma de meteorito. Aquí está una imagen de la nube de Oort, que es otro cinturón de asteroides, más bien llamado nube. Esta es la nube de Oort, miren que está en la parte más alejada del sistema solar, y este es el cinturón de Kuiper que está, digamos, más cerca. Esto está a la misma distancia en que está Neptuno, pero este está a un diámetro de 100.000 unidades astronómicas. ¿Qué significa eso? Que si ustedes, digamos que ustedes ubican el sistema solar a lo largo de su casa, digamos, en la puerta de la entrada colocan al Sol y al final colocan a Plutón. Entonces ahí está el sistema, ahí está todo el sistema solar si estuvieran en su casa. Necesitarían colocar unas 1.000 salitas o 1.000 casas de las de ustedes para poder ubicar a la nube de Oort. O sea, se está bien alejada la nube de Oort, pero también es una nube de cometas. Tanto la de Kuiper como la nube de Oort son cometas. Aquí una distribución miren lo que les decía, el 99.85% del sistema solar es el Sol. Los planetas no llegan ni a 1, pero ni el 13%, 0.13. Es bien poquito. El Sol se lleva todo el sistema solar. Y aquí una última imagen para ver los planetas enanos. Los planetas enanos, la IAU o la Unión Astronómica Internacional los define como un objeto que está orbitando una estrella. En este caso de Plutón, Eris, Ceres, Haumea, Makemake, y andan otros por ahí. Estos son los que ya tienen un nombre, digamos, popular. Pero hay otros ahí, ¿verdad? Entonces, miren, ya Plutón está en esa clasificación de planeta enano. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que un planeta sea enano? Bueno, el tamaño es importante, ¿verdad? Entonces dice, tiene la suficiente masa para que su propia gravedad haga que el cuerpo sea esférico, digamos. O sea, tiene como esa capacidad de acretar toda su materia y convertirla en una esferita. Ellos son esféricos, los planetas enanos. Luego, aquí no se miran estas. Espérenme. Hacia aquí se lo voy a mostrar. Aquí hay algunas características que cumplen. Primero, que tiene la capacidad de acretar su material hacia el centro de manera de convertirse en algo esférico. Luego, la otra condición es que no tiene que ser satélite de ningún otro objeto.
Solo puede estar orbitando alrededor del Sol, pero no tiene que ser satélite. Por ejemplo, Caronte, que es una luna de Plutón, tiene las condiciones porque es bien grande, pero como está orbitando a Plutón, no se considera un planeta enano. Y otra característica muy importante es que no ha limpiado la vencido. Esto es lo que realmente lo diferencia de un planeta de los otros. Miren, los otros planetas tienen una órbita que la han limpiado ya totalmente. No hay mucha basura que cuando en su órbita. En cambio, estos tienen la órbita todavía con mucha basura, mucho sucio. Estas serían las condiciones para considerarse un planeta enano. Por ejemplo, Ceres era un asteroide antes. O sea, Ceres está entre Marte y Júpiter. Los otros en su mayoría están ahí por Neptuno, que serían todos estos. Y algunos de ellos pues tienen lunas. Plutón tiene una luna que se llama Charon o Caronte. Creo que Eris tiene una que se llama Disnomia. Y estos otros no recuerdo los nombres de sus lunas, pero ahí sí tienen luna. Bueno, eso es lo que traía para explicarle. Voy a guardar la grabación.